Bienvenidos de nuevo al podcast Creciendo con Improven. Hoy traemos un tema que puede interesar a todas las empresas industriales y nos referimos a cómo hacer crecer su negocio a través de marketing digital. Para ello tenemos hoy a Sandra Pérez, manager de marketing digital en Improven, para que nos cuente todos esos secretos que tienen las empresas industriales para mejorar sus resultados. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Carolina, muchas gracias, encantada de estar hablando contigo aquí. Me gustaría empezar un poco por lo que siempre hace Improven, que es la estrategia, ¿no? Cómo poner la estrategia en el centro de las compañías y a partir de ahí que nos cuentes un poco cuál sería la estrategia digital más apropiada para estas empresas industriales. Pues verás, la verdad es que la estrategia digital para cualquier tipo de empresa, al final es como un mapa. Imaginémonos un mapa donde este mapa nos indica a dónde queremos ir y cómo tenemos que llegar, ¿no? Es un poco esa planificación de acciones que debemos realizar. Entonces, para una empresa industrial, eso empieza revisando desde qué están haciendo los competidores, cómo está el mercado, qué tipos de productos están llevando a esos mercados y saber muy bien qué diferencia nuestros productos del resto de esos productos y servicios que tiene la competencia. La estrategia en sí tiene que mirar a un largo plazo, es decir, haremos todo lo necesario en ese camino hasta llegar a nuestro objetivo para poder irnos adaptando a los cambios del mercado y pensaremos siempre en cómo ir mejorándolo conforme vamos caminando. Eso incluye también todo el tema de expansión internacional, es decir, miraremos los mercados nacionales, pero muchas veces hay mercados en ciertos sectores donde el mercado nacional está muy copado y podemos ampliar la cuota de mercado en otros mercados internacionales y para eso también está la estrategia, ¿no? En esto que me cuentas has puesto foco en cómo generar valor, ¿no? Cómo saber las empresas que sus productos son aquellos diferenciadores. Esto en concreto en digital, ¿cómo se puede saber? Claro, aquí ocurre una cosa y es que el canal online ciertamente es bastante, o puede seguir bastante, digamos, el cómo navega o qué visita a los usuarios, ¿no? Entonces, hablabas un poco de, oye, ¿cuál es nuestro valor diferencial? Posiblemente no sea el producto, ¿no? Hablábamos que muchas veces se dice que está casi todo inventado ya, ¿no? El valor diferencial posiblemente no esté en el propio producto, sino en cómo realizas las cosas. A lo mejor mi propuesta de valor está más enfocada en la parte logística o en el servicio de atención al cliente postventa. Es decir, que esa mejora o esa diferenciación muchas veces no tiene que ver sobre el producto, sino en, otros aspectos que efectivamente hace que el cliente, por esa experiencia de compra que tiene, pues se incline más por un proveedor o por otro. Y en este camino hacia las claves que nos vas a dar, ¿qué papel juega la tecnología? Es decir, ¿cómo las empresas industriales pueden saber qué herramientas tecnológicas les ayudan a potenciar ese producto? Claro, aquí muchas veces nos encontramos una pequeña barrera con las empresas industriales. ¿Por qué? Porque ciertamente las empresas industriales están muy tecnificadas, tienen mucha tecnología, pero esa tecnología no es tan aplicable a la parte digital, ¿vale? Entonces, hay una cierta adaptación entre esa parte tecnológica que ellos tienen de por sí, ¿no?, embebida, a esa parte digital. Muchas veces desconocen o conocen tanto el mundo off que no saben muy bien por dónde atacar el mundo al canal online, ¿no? Ciertamente hay un poco que adaptar la tecnología de esos nuevos canales online a la tecnología que ellos ya tienen basada en su industria. ¿Y me podrías decir qué plataformas digitales estás pensando para esas empresas industriales? Si son exclusivas para empresas industriales o se puede hacer extensiva a otro tipo de sectores. Claro, a ver, normalmente todas las industrias suelen tener un sistema de gestión, los llamados RPs. Esos sistemas de gestión llevan incluidos módulos de gestión con el cliente, ¿no?, los CRMs. Estos CRMs, que vienen muy bien desde la parte de marketing, ¿no?, donde se inicia un poco el proceso del embudo de venta hasta la finalización del embudo, hasta la compra del cliente, ya sea cliente B2B, es decir, otra empresa, o cliente B2C, cliente final, nos va a ayudar a gestionar, ¿no?, toda esa relación. Eso sería, digamos,
junto con el ERP y el CRM serían un poco la base, ¿no? de todos estos procesos online nuevos que tendríamos y las tecnologías que tendríamos que adaptar, porque después todo lo que es para la venta online, gestiones de pedido, la parte de logística, la actualización de catálogos, todo esto va a ayudar a que estas empresas industriales ya tengan estos sistemas de gestión incorporados. Al final son integraciones que se hacen con las plataformas. Por ejemplo, si decidiera la empresa industrial vender a través de un marketplace, pues al final su sistema de gestión se adaptaría y se integraría directamente con los portales de los marketplaces. Si al final se decide hacer un e-commerce, es decir, digamos que la industria decide vender en el canal online directamente al consumidor final mediante un e-commerce, pues aquí lo mismo, ¿no? Dependiendo si utiliza o bien un CMS que se llama, al final son sistemas de gestión ya empaquetados de e-commerce, o si se hace un desarrollo ad hoc, digamos personalizado para la industria, pero no necesitaríamos mucho más. Es decir, ¿cómo lo integraríamos? O ya tienen, o mediante sistemas de API, o mediante ya algún software, digamos, que venga predefinido, como puedan tener plataformas como PrestaShop o Shopify, que son pequeños modulitos, plugins que se adaptan a la plataforma, y directamente ya el desarrollo de esa actividad o de esa funcionalidad ya está definida bien en la plataforma. Y todo esto, el equipo cómo se lo toma, ¿no? Cuando se tiene que implantar o integrar esta nueva herramienta digital, ¿qué proceso de formación se les puede hacer o qué acompañamiento se les debe de aplicar para que los recursos humanos se adapten a esos recursos tecnológicos? Al principio tienes como un pequeño freno por su parte, lógicamente. Son nuevos procesos que van a adaptar, a lo mejor falta algo de formación, y entonces hay un cierto freno. Pero sí que es cierto que esa adaptación al cambio, ¿no?, de esos procesos se realizan de forma muy fluida. No se requiere, como decíamos antes, de unas grandes formaciones para estas herramientas online, y con que tengan claros sus objetivos y digamos, lo que su rol va a tener que realizar, ya digamos que ese freno desaparece. Es más, muchas veces la adaptación a estos procesos es rápida. Posiblemente, como están acostumbrados ya a utilizar esas otras tecnologías, como hablábamos antes de sus RPs y demás, suelen tardar como mucho 2 semanas aproximadamente, también teniendo en cuenta el tamaño de la compañía y de las personas que van a estar involucradas. Como decíamos, puede ser que el propio personal de la empresa se adapte a estas nuevas funcionalidades, a estas nuevas tareas, o bien, si no se pueden adaptar, pues al final el equipo se puede incorporar de forma externa, es decir, buscar talento para que se incorpore. ¿Y cómo se le puede ayudar también al equipo a que automaticen los procesos para ahorrar tareas manuales que ellos suelen hacer, tareas repetitivas? ¿Cómo estos sistemas pueden ayudar en las herramientas digitales? Claro, porque ahí totalmente de acuerdo contigo, Carolina. La parte de procesos que hablábamos antes en los canales online tiene muchas acciones repetitivas. Hablemos de, por ejemplo, la realización de un pedido y el envío de la realización de ese pedido, o bien la actualización de descripciones de producto, o bien, por ejemplo, la recepción de ese pedido. Entonces, todas esas comunicaciones con clientes se pueden automatizar para que, digamos, las personas efectivamente sean más productivas y no tengan que estar perdiendo el tiempo. Entonces, esas automatizaciones se determinan inicialmente cuando se hace el flujo de esas operaciones, y las herramientas actuales incluso puede ser que la misma plataforma que se está utilizando de venta online ya la tenga, pero si no, y más ahora con todo lo que es la inteligencia artificial, que nos está ayudando tanto en tantas áreas, se puede fácilmente incorporar. Y también la verdad es que ahí en la mejora de tiempo que se recupera para hacer tareas más de estrategia, es decir,
imagínate el área de marketing y ventas, ¿no? Pues oye, en vez de estar haciendo tanto tiempo, perdiendo tanto tiempo en tareas más repetitivas, se pueden enfocar en lo que realmente importa, es decir, la estrategia, en cómo vamos a afrontar los nuevos mercados, y al final se ha decidido ir a esos otros mercados internacionales, y al final digamos que la materia gris está funcionando para lo que se debe de utilizar, no para cosas que en verdad no aportan valor para la empresa industrial. Estas automatizaciones, cuando has hablado de los flujos, por poner ejemplos, pueden ser, por ejemplo, el chatbot o el lead nurturing, cómo se le va nutriendo a la persona a través de email marketing con mensajes ya preestablecidos según el tipo de cliente que sea. Pues si nos quieres contar un poco cuáles serían esas automatizaciones que aterricen un poco de lo que estamos hablando. Claro. Antes hablábamos de la parte de automatizaciones, ¿no? de los pedidos de un e-commerce al uso, pero efectivamente en la parte de marketing también tienes esa parte de automatización, sobre todo para las empresas que no venden tanto un producto físico, sino que venden un servicio, ¿no? O un producto demasiado, digamos, complejo. ¿Por qué? Porque al final el cliente no va a ver un anuncio en Google y va a clicar y va a comprar inmediatamente, sino que tiene un proceso de compra más reflexivo. Entonces, por un lado, la empresa debe de educar un poco a sus potenciales clientes, difundir todas estas bondades de lo que, digamos, sus productos tienen, y entonces es una fase de, digamos, voy a ser simple, de inundar, ¿no? Toda la parte digital de estos contenidos, ¿vale? Pues oye, ¿cómo voy a coger o añadir más confianza a mi marca de cara a ese cliente potencial? Pues hablando de casos de éxito que he tenido con otras compañías, el hablar de cómo yo soy capaz de solucionar un problema que tiene el cliente, no tanto de vender el producto y ya está, sino de saber qué necesita el cliente para, con ese contenido, esclarecer al cliente cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, todo eso efectivamente llegó a la parte del embudo que hablábamos antes de marketing y ventas, y conforme a esas automatizaciones, ¿no? Dependiendo de la experiencia que va haciendo el cliente o de los puntos de contacto que tiene el cliente con la compañía en el canal online, pues se van generando esas automatizaciones. Normalmente lo suelen tener los CRMs que ya tienen las plataformas que hablábamos antes de los RPs, ¿no? Pues, por ejemplo, SAP tiene las suyas, Dynamics 365 tiene las suyas. Por ejemplo, si ya hablamos de plataformas CRM externas a estos grandes fabricantes de software, podemos tener, por ejemplo, a HubSpot, es decir, a Zoho, a Salesforce, que se diferencian al final. Entre unos y otros hacen lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que dependiendo, son plataformas más o menos compactas o complejas, dependiendo del crecimiento o digamos del tamaño que tienen las empresas industriales, ¿no? Entonces, si somos algo más pequeñitos, si somos una pyme, pues lógicamente pondremos una herramienta que se adapte a mi tamaño. Quizás, pues hablamos de un Salesforce, pues es una gran herramienta con un coste muy elevado que una pyme pues no puede mantener, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esta parte de CRM incorpora un módulo de automatizaciones donde, mediante, como te decía antes, dependiendo de lo que hace el usuario en el canal online, pues va, digamos, informando o nutriendo de más información a ese usuario hasta convencerlo y que termine comprando. De ahí, a la hora de explicar las diferentes herramientas o RPs o CRMs, es importante la mirada de un experto que analice la compañía, cuáles son los objetivos y para qué se va a utilizar. Antes que ponerse o que elegir a una a ciegas, ¿no? Que es muy importante ese diagnóstico de situación y objetivos concretos para elegir la herramienta más adecuada a cada una de las empresas de forma personalizada. Correcto, sí, porque muchas veces puede ocurrir lo que hablábamos antes, ¿no? Que adquieras alguna herramienta donde pues el coste sea tan elevado a lo que nosotros necesitamos que no tiene sentido, ¿no? Y muchas veces porque no utilizamos ni siquiera el 30% de lo que la herramienta es capaz de hacer. Entonces, efectivamente, el hecho de que alguien te ayude a tomar esa decisión,
a saber conforme a tu estrategia y el camino que hablábamos antes, ¿no? Hasta tus objetivos, a que te asesore y te ayude, pues eso da valor, da valor. Pues hemos hablado de las herramientas tecnológicas, de los procesos y su automatización, del equipo y las personas, y ahora me gustaría poner el foco en los clientes, cómo generar esa demanda a través de herramientas digitales. Verás, el sector industrial tradicionalmente se ha movido siempre en canales de marketing más off, es decir, tiene una parte de venta, digamos, consultiva, más tradicional, el cara a cara, digamos, una relación más tangible, ¿no? Por ejemplo, las ferias, ¿no? Las ferias en los sectores industriales, ahí siempre ha sido un foco, ¿no? De relaciones, para incrementar relaciones muy bueno. Por ejemplo, los medios de comunicación, prensa, también ha sido un canal bueno para estas industrias. Pero claro, cada vez se pueden medir menos y cada vez llegamos a menos gente. Y además estos canales off son más caros, ¿no? Entonces, el pasarse al canal online tiene sus ventajas y es que, por un lado, puedes hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de todo lo que es tu inversión en este canal, ¿vale? Y las acciones que normalmente las empresas industriales en marketing suelen tener es, por una parte, es importante, como decíamos antes, ¿no? Los contenidos a generar para atraer a los clientes, ¿no? Que es el llamado inbound marketing. La parte de posicionamiento en buscadores, ¿no? Porque cada vez más los clientes, empresa, buscan en Google, ¿no? Informarse, con lo cual es importante estar bien posicionados ahí. Y después, lógicamente, si acabas de lanzar, digamos, web hace poquito, pues lógicamente no estarás bien posicionado y ayuda posiblemente ahí también campañas, ¿no? en canales como pueden ser Google o LinkedIn. Sí que es cierto que difiere un poco el marketing de las empresas industriales, por ejemplo, retail, ¿no? Un retail, lo que viene siendo un retail online, al final va a hacer, para que pasen por delante de tu tienda, tienes que, lógicamente, pagar, ¿no? Publicidad para aparecer en la primera página, porque esto es lo de siempre. Si no estás en la primera página en Google, no existes. Entonces, muchas veces al inicio de tu actividad en el canal online tienes que pasar por ahí, es decir, tener un pequeño presupuesto, bueno, también pequeño o grande, dependiendo, ¿no? Pero tener un presupuesto asignado a este tipo de campaña porque te va a generar el tráfico a corto plazo. Pero, lógicamente, para ir reduciendo ese presupuesto y no tener tanto gasto, tanta inversión en este canal, pues viene bien el posicionamiento orgánico, ¿no? Lo que hablábamos del SEO. Al final, los canales que una empresa industrial va a utilizar, como decíamos, casi siempre va a ser ese posicionamiento orgánico, que va a ayudar a reducir el presupuesto de publicidad de pago, y que va a ser más o menos a medio largo plazo ese posicionamiento una vez lancemos la web, y también la parte de publicidad de pago a corto plazo, porque lógicamente al principio del todo no vamos a tener, como decíamos, ese posicionamiento. Pero los marketplaces lo que sí que hacen es que si tú apareces en estas plataformas, digamos que el usuario ya está dentro del marketplace, es decir, no tienes que captarlo, es decir, el presupuesto de publicidad de pago se reduce, porque ellos ya en sí ya tienen a esos usuarios que son target tuyos dentro de la plataforma, con lo cual te ayuda a reducir un poco el coste. Y además, si acabas de lanzar también tus ventas online, lo que van a ayudar es a, digamos, dar cierto empuje a tu marca, ¿no? Si todavía no es conocida, pues puede darse en estas plataformas como pueden ser Amazon o pueden ser Alibaba o eBay, ¿no? Pues ya un poco tu marca de forma que el tráfico se pueda después redirigir directamente a tu plataforma online, ¿no? A tu e-commerce directamente. Y para seguir con el cliente, ¿cómo haríamos para saber la experiencia del cliente y cuál es el proceso de satisfacción que tienen? ¿Cómo asegurar una buena experiencia? Ahí es muy importante medir esta satisfacción, estés vendiendo online o no, ¿eh? Pero sí que es cierto que si no lo mides no puedes mejorar. Hablábamos antes de una trayectoria a largo plazo y lo interesante es que tú puedas en todos los puntos de contacto que tienes, ¿no? con tu posible cliente mejorar esa experiencia, porque al final va a ser
lo que diferencie el que se vaya contigo o que se vaya con la competencia. Entonces, existen lógicamente, pues oye, cuestionarios que puedas pasarle a tus clientes o incluso las valoraciones, ¿no? Cuando realizan cada uno de los contactos contigo, que les puedes pedir que valoren esa parte. Y también, por ejemplo, los bots, ¿no? Que solemos tener en las plataformas de e-commerce, que ayudan también a potenciar esa buena comunicación con el cliente y a conocer mejor al cliente. Lo que está claro es que si no medimos lo que estamos haciendo ni el resultado de esos procesos que estamos realizando, va a ser difícil mejorarlos, ¿no? Entonces, siempre viene bien tener un cuadro de indicadores de toda esa experiencia que va teniendo el cliente para poderlos mejorar, que muchas veces se puede desconocer, ¿no? Por la parte, digamos, por la industria, por lo que hablábamos antes, están más orientados a esos canales de marketing offline. Pero bueno, ahí también una mano amiga o un partner que vaya contigo de la mano te puede ayudar a saber qué indicadores identificar bien y cuáles son los niveles mínimos, ¿no? que deberían de tener esos indicadores. Al final, como decimos en Improven, la cultura del dato es fundamental para tomar buenas decisiones. Eso es. Y con esto nos despedimos, agradeciéndote tu participación y las claves que nos has dado para que las empresas industriales crezcan y mejoren sus resultados. Muchas gracias, Sandra. A ti, Carolina. Ha sido un placer y espero que esta conversación haya ayudado a esclarecer un poquito más a las personas que nos escuchan y que estos procesos y que se animen si al final quieren hacer crecer sus negocios.